Cada uno de nosotros tiene tres posibilidades: ser pasivo y no hacer nada, ser malvado o convertirse en un héroe. Philip Zimbardo. ¿Sabemos de qué seríamos capaces en una situación extrema a la que nunca nos hubiéramos enfrentado? ¿Somos realmente quienes creemos que somos? Hace más de 30 años, el psicólogo Philip Zimbardo quiso ver qué sucedía si se colocaba a gente buena en un lugar malvado. El experimento de la prisión de Stanford se le fue de las manos y tuvo que ser interrumpido a los pocos días de empezar. Sin embargo, bastó para ser mundialmente famoso y para demostrar lo mucho que el entorno puede cambiar a las personas. Hoy, el propio Zimbardo le cuenta a Eduardo Punset cómo se desarrolló el cruel experimento y qué conclusiones se extrajeron acerca de la naturaleza humana. Philip Zimbardo es un psicólogo muy reconocido de la Universidad de Stanford y hace más de 30 años se hizo famoso por un experimento, un experimento muy raro. Era un experimento en el que intentaba medir la influencia del entorno, del ambiente, sobre el carácter interno de una persona, sobre la conducta. Y la verdad es que lanzó el experimento en los sótanos de la propia universidad, en la que unos estudiantes desempeñaban un papel, creo que era de guardianes, y los otros desempeñaban el papel de prisioneros. Y la verdad es que esto que él había previsto para varias semanas, este experimento, a ver qué pasaba conviviendo los dos tipos de personas, a los pocos días, a los 5 o 6 días, aquello se había convertido en un escenario cruel en el que la gente se estaba insultando y poco menos que apuñalando, hasta tal punto que su compañera sentimental y ayudante tuvo que venir y decirle: oye, por favor, amor mío, para eso de alguna manera, que esto no puede ser, esta gente se va a matar. Y él se dio cuenta por primera vez que incluso él mismo se estaba volviendo perverso. Bueno, lo vamos a escuchar directamente. Philip, te hiciste célebre en todo el mundo con algo llamado el experimento de la cárcel de Stanford. Sí. Y realmente lo que hiciste es que señalabas al entorno, a la situación en la que uno vive, a la hora de juzgar la conducta de las personas. Esto es, ¿no? Me gustaría que nos explicaras detalladamente por qué decidiste realizar ese experimento tan duro y cuáles son las diferencias con un experimento previo, parecido, el experimento de Milgram que llaman, que se realizó o se había realizado en la década de los 60. Durante siglos se ha intentado descubrir lo que vuelve malas a las personas. Se lo han preguntado filósofos, poetas, dramaturgos, y han llegado a muchas respuestas distintas. Muchos quieren creer que las personas nacen buenas o malas, que personas como nosotros estamos en la parte buena de la línea divisoria, mientras que ellos, los malos, están al otro lado. Yo me crié en la pobreza. Crecí en un gueto de Nueva York que se llama South Bronx, en el seno de una familia siciliana. Si eres pobre en una ciudad de cualquier parte del mundo, el mal está por todas partes. Y también el fracaso. Tu padre no trabaja, la hermana de tu amigo es prostituta, un conocido está enganchado a las drogas. No quieres creer que esté en los genes. Prefieres pensar que si la situación cambiara, las cosas mejorarían. En cambio, si te crías en un entorno rico, te rodea el éxito. Y te dices a ti mismo: está en mis genes, se lo transmitiré a mis hijos. Desde pequeño siempre creí en el poder de la situación para moldear a las personas, para bien o para mal. Mi experimento es como una tragedia griega. ¿Qué pasa si pones a buenas personas en un lugar malvado? Las buenas personas dominan y cambian la maldad del lugar, o bien el mal lugar corrompe incluso a los buenos. El experimento de Milgram, que precedió al mío, tenía que ver con el poder de la situación, pero con una autoridad fuerte que presionaba a alguien para que hiciera daño a otra persona.
Me gustaría que recordáramos a nuestros telespectadores cuál era la esencia del experimento de Milgram. Sí, cierto. En el experimento de Milgram participó una cifra muy importante de personas, unas 1000, en los Estados Unidos, con edades comprendidas entre los 20 y los 50 años. No eran estudiantes sino ciudadanos corrientes, mayoritariamente hombres. Para resumir, el experimentador les decía a los participantes: queremos ayudar a mejorar la memoria de la gente. Lo haremos del siguiente modo: tú serás el profesor y él el aprendiz, y cuando haga algo bien, perfecto, pero cuando se equivoque, le aplicarás descargas eléctricas porque queremos ver si así mejora el aprendizaje. Todo arrancaba con una buena ideología, que la ciencia quería ayudar a mejorar la memoria, así que los participantes creían que hacían algo bueno. Había un aparato con interruptores para activar las descargas, y la primera que supuestamente se aplicaba, porque el aprendiz era un actor en realidad, era de 15 voltios. A partir de ahí cada incremento era de 15 voltios, 15, 30, 45, pero de repente, al llegar a 100, el actor empezaba a gritar desde la otra habitación: lo dejo, no puedo más. Si el participante era bueno, se giraba hacia el experimentador y le decía: señor, ¿quién será el responsable si le pasa algo? La respuesta era: yo me responsabilizo, soy el experto, tú tienes que continuar. Y ahora eran 100, 200 voltios. Madre mía. El otro gritaba, y así hasta los 450 voltios, el máximo. Suficiente para matar a alguien, ¿eh? Bueno, por lo menos para dejarle inconsciente. Al llegar a 375 se oía un grito y luego silencio. Y el participante decía: señor, algo va mal. Pero se le respondía: tienes que continuar. Milgram preguntó a 40 psiquiatras qué porcentaje de ciudadanos estadounidenses creían que llegarían a aplicar 450 voltios. Su respuesta fue que el 1%, solamente los sádicos. Sin embargo, se equivocaron. 2 de cada 3 personas llegaron hasta el final. Incluso si el otro chillaba, incluso si decía: quiero marcharme, tengo problemas de corazón. Esto se llama obediencia ciega a la autoridad. El experimento demostró que, desde pequeños, se nos enseña a obedecer a la autoridad. Y normalmente la autoridad es buena, los padres, el cura, el rabino, pero no sabemos qué hacer cuando alguien bueno se vuelve malo. Cuando un profesor es cruel con los estudiantes o un padre abusa de sus hijos. Y Milgram demostró que la mayoría de las personas podían cruzar fácilmente la línea que separa el bien del mal, con buenas intenciones, y decir: estoy ayudando a esta persona, pero le ayudaban matándole. Increíble, vamos. Y en mi estudio... 10 años después fue. Sí, 10 años después, en 1971, me dije a mí mismo que no era habitual que alguien te pidiera que hicieras algo malo. Vivimos en instituciones: la familia, las escuelas, los hospitales, el ejército, la policía. Y en esas situaciones nadie te dice que hagas nada malo, sino que te dicen: aquí tienes las reglas, te asignan un rol. Tu trabajo es hacer esto. Ves a los demás haciéndolo y quieres gustarles, así que empiezas a hacer cosas que quizá no encajen con tu moral, pero que todo el mundo hace. En mi estudio, busqué estudiantes que estuvieran en alguna universidad cerca de la Universidad de Stanford, en California. Pusimos un anuncio en el periódico diciendo que buscábamos estudiantes para 2 semanas y que cobrarían $15 al día por participar en un estudio sobre la vida en la cárcel. Luego hicimos test de personalidad y entrevistas y elegimos de entre unas 75 personas a los más normales. Lanzamos una moneda al aire. Él será recluso, el carcelero, y todo el mundo sabía que era un experimento, pero para hacerlo más convincente, hicimos que la policía detuviera a los chavales que iban a ser reclusos, que fueran a su casa, a la universidad o a donde fuera, uniformados, y les dijeran: fulanito, quedas detenido por robo a mano armada, acompáñame. Luego los esposaron, subieron al coche y encendieron la sirena. Incluso sabiendo que no habían hecho nada, se sentían culpables. Y luego los llevaron a comisaría y les tomaron huellas dactilares, les hicieron fotos y los pusieron en una celda real. Lo que queríamos era que las autoridades se encargaran de privarlos de libertad. A continuación, los policías les vendaron los ojos y nosotros los subimos a un coche y los trasladamos a nuestra cárcel. Y cuando les quitamos la venda, ahí estaban desnudos y con todo el mundo burlándose de ellos. Les pusimos nuestro uniforme y empezó el experimento. Los guardias habían llegado el día antes porque queríamos que sintieran que era su cárcel. Les dimos bonitos uniformes, porras, silbatos, esposas y también gafas de sol reflectantes para que nadie pudiera verles los ojos. Queríamos que los carceleros fueran anónimos y que todos tuvieran el mismo aspecto. El primer día creíamos que no pasaba nada, porque los guardias eran buenas personas. Era 1971, eran hippies, activistas de los derechos civiles. Cuando llegaron y les preguntamos si querían ser carceleros o reclusos, nos dijeron: no quiero ser guardia, no voy a la universidad para serlo.
Algunos incluso dijeron que los policías y guardias eran todos unos cerdos. Era la época. Así que no eran malas personas ni querían ser carceleros. De hecho, al principio no había diferencia alguna entre guardias y reclusos. Además, se les asignaba el papel lanzando una moneda. Todos lo sabían. Los presos no habían hecho nada malo, era un experimento. Sin embargo, al cabo de 2 días los guardias empezaron a decir que los reclusos eran peligrosos y que había que aplacarlos. Y es que durante el segundo día los presos se rebelaron y dijeron que no querían llevar números ni gorrillos absurdos en la cabeza y empezaron a insultar a los guardias, que me preguntaron: ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo les dije: es vuestra cárcel, ¿qué vais a hacer? ¿Eso es lo que les dijiste? Sí, es vuestra cárcel. En cada turno había 9 presos y 3 guardias. Y me dijeron que tenían que llamar a los guardias del resto de turnos. Y entonces los guardias utilizaron la fuerza física para controlar a los presos, que según ellos eran reclusos peligrosos. Nada de estudiantes, nada de un experimento. Por su parte, los reclusos empezaron a pensar que estaban en una cárcel dirigida por un psicólogo y no por el Estado. En ese momento se convirtió en una cárcel real. Y así fue como un experimento que tenía que durar 2 meses. No, tenía que durar 2 semanas. Pero duró 5 o 6 días solo. 6 días solamente. En mi libro El efecto Lucifer dedico un capítulo a cada día porque quiero que el lector comprenda cómo se puede aplacar a alguien con palabras. ¿Cómo se le puede reducir creando una situación en la que se sienta impotente? Yo era el superintendente de la cárcel y dije que nada de violencia física, pero los guardias recurrieron a la violencia psicológica. Si un guardia contaba un chiste y te reías, te castigaba. Si lo contaba y no te reías, también te castigaba. Te sentías impotente porque no sabías qué hacer. Un inciso. Sí. ¿Por qué crees que el anonimato desempeña un papel tan importante en la conducta sádica? Es crucial. El anonimato significa: yo no soy Phil Zimbardo, no soy responsable de mi comportamiento. Me pongo una máscara, una capucha, como los terroristas. Si se roba un banco, se esconde la identidad. Pero si lo haces durante suficiente tiempo, pierdes la identidad y te conviertes en la máscara. Si ni Lucifer, el ángel favorito de Dios, pudo evitar caer en las garras del mal, ¿qué será de nosotros, simples mortales? Es inquietante que a veces personas normales, de naturaleza buena, se transformen en verdaderos demonios, capaces de infligir las más horripilantes torturas y muertes a sus congéneres. La semilla del mal se desarrolla a nivel psicológico cada vez que asumimos, sin sopesarlo, una autoridad abusiva, cuando caemos en el beneplácito de la pasividad ante la injusticia y la violencia, o cuando agredimos a otro para ser aceptados en un grupo. En cualquier caza de brujas, caemos en esos horribles extremos al deshumanizar al otro, al de otra raza, otra religión, al de otro sexo, al diferente. Los prejuicios sobre los demás están llenos de términos abusivos y denigrantes. Las dramáticas imágenes del enemigo que promueven la propaganda estratégicamente utilizada dejan su huella emotiva de miedo y odio en el sistema límbico de los hombres. Propaganda que conduce a la inmersión total en la mente de la masa predadora, mientras el otro se percibe como el enemigo, que merece ser maltratado, torturado o muerto. Son infinitos los tormentos que el ser humano ha infligido a otros seres humanos. Nada de lo que sentirnos orgullosos, y sin embargo, lo seguimos repitiendo en distintas formas de horrores injustificablemente justificados. Quizás sea bueno ser consciente que la fuerza del verbo corrupto, del insulto y la vejación, se esconde incluso detrás de cada cotilleo o comentario malsano hacia los demás. Y hacen falta, como decía el psicólogo Richard Wiseman, 5 buenos gestos para contrarrestar el dolor de cada una de nuestras críticas o insultos. En nuestro estudio, cada turno de guardias era peor que el anterior. Pero lo peor era de noche, porque los guardias sabían que yo tenía que irme a dormir en algún momento. Dormía en mi oficina, en el piso de arriba, en el departamento de psicología. Al día siguiente, mirábamos el vídeo y veíamos que habían hecho cosas terribles y yo les decía que no se pasaran tanto y me decían: sí, señor. Pero al día siguiente empeoraba todavía más. Los presos empezaron a tener crisis emocionales tras 36 horas. Cada día un recluso distinto se venía abajo y teníamos que llevárnoslo al médico.
Las crisis tenían una duración limitada porque cuando los sacábamos de la situación y les quitábamos el uniforme volvían a la normalidad. Al final del estudio dedicamos un día entero a hacer balance. Nos reunimos con los reclusos y luego con los guardias y finalmente todos juntos. Les dije, todos hemos hecho cosas malas, yo incluido, porque yo me había convertido en el superintendente, no en el psicólogo. Había visto cosas terribles, las había permitido y terminé el estudio tras 6 días. Pero el verdadero motivo por el que lo acabé es que a mitad del experimento quise que algunos psicólogos que no conocían el estudio entrevistaran a todos los participantes. A mí, a los estudiantes, a los presos, a los guardias. Y una de las personas que vino fue una mujer que había sido mi alumna. Había obtenido el doctorado en Stanford y estaba a punto de ser profesora en Berkeley. Y yo justo había empezado a salir con ella. Llegó y le dije, mira esto, aquí es interesante. Pero se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo, ¿pero cómo se os ocurre? Vio a los guardias ponerles a los presos una bolsa en la cabeza, encadenarles los pies y forzarlos a andar agarrados del hombro entre insultos y empujones. Porque eran las 10 de la noche y era el último momento en que se les permitía ir al servicio. Los guardias lo utilizaban como una oportunidad para abusar de los presos. Yo lo veía y anotaba en la lista. Es el turno de ir al servicio de las 10. Para mí no era más que un control rutinario. Ella lo vio y se fue corriendo. Y yo fui tras ella y le dije, ¿pero qué te pasa? Es la naturaleza humana. Y ella te dio la culpa. Entonces me dijo, es terrible lo que les estáis haciendo a estos chavales. No son reclusos, son chiquillos y tú eres el responsable. Yo le dije, ¿pero a ti qué te pasa? Menuda psicóloga estás hecha, eres demasiado blanda. Y ella respondió, espera un momento, creo que no quiero continuar mi relación contigo si este es tu verdadero yo. Creía que eras cariñoso y bondadoso, pero no sé quién eres. Fue como una bofetada en la cara. Pensé, Dios mío. Ahí fue cuando dije, se acabó. Me creía incapaz de ese tipo de conducta. Y me sorprendió. No, más bien me consternó descubrir que podía ser así. Que podía actuar de una manera tan absolutamente opuesta a cualquier cosa que jamás habría soñado hacer. Pero mientras lo hacía, no sentía ningún arrepentimiento. No sentía culpa alguna. No fue hasta después, cuando empecé a reflexionar sobre lo que había hecho, que empecé a caer en la cuenta de todo, de mi conducta. Y entendí que era una parte de mí de la que no me había dado cuenta antes. Empecé a sentir que estaba perdiendo mi identidad, que la persona a la que llamaba Clay, la persona que me había llevado a ese lugar, que se había presentado como voluntario para entrar en esta cárcel, se alejaba de mí. Quedaba muy lejos. Hasta que finalmente dejé de ser yo y me convertí en el 416. Llegué a ser realmente mi número y el 416 tendría que decidir qué hacer. Te pones un uniforme y te dan un papel, un trabajo. Tu trabajo es mantener a una serie de personas a raya y, por supuesto, no eres la misma persona que si llevaras ropa de paisano y tuvieras otro papel. Te conviertes en otra persona cuando te pones el uniforme caqui y las gafas. Agarras la porra y representas tu papel. Me duele. Y me refiero a que escucharte me hace daño ahora. Me duele. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que te duele ahora? ¿Simplemente el hecho de que la gente puede ser así? Pues sí. Me fuerza a constatar algo que nunca había experimentado en primera persona. He leído sobre ello, he leído mucho sobre ello, pero nunca lo había experimentado en primera persona. Jamás había visto a alguien volverse así. Y sé que eres un buen tipo. ¿Sabes? No, no lo sabes. Sí que lo sé. Sé que eres un buen tipo. Entonces me odias. No creo que porque sepa en lo que puedes llegar a convertirte, sepa lo que estás dispuesto a hacer. Si dices, hombre, no voy a hacer daño a nadie, es una situación temporal, se acabará en 2 semanas. Si hubieras estado en mi lugar, ¿qué habrías hecho? No lo sé. No sé lo que habría hecho. Habrías... Eso sí, no creo que llegara a ser tan inventivo como tú. Dices... No creo que aplicara tanta imaginación a lo que estuviera haciendo. ¿Entiendes? Sí, lo entiendo.
Creo que habría sido un guardia, pero no creo que pudiera conseguir semejante obra maestra. Ahora mismo, en esta cárcel, soy uno de los psicólogos en plantilla. Ha sido mi trabajo durante 14 años. Prácticamente desde que salí del experimento de Phil Zimbardo. Fue una experiencia única. Nunca en mi vida he gritado tan fuerte. Jamás me he sentido tan destrozado. Experimenté lo que es estar fuera de control, tanto respecto a la situación como respecto a mis sentimientos. Tal vez siempre había tenido dificultades con la noción de perder el control. Quería entenderme a mí mismo. Por eso estudié psicología, para que el inconsciente no me controlara como lo hizo durante todo el experimento, durante toda la situación. Estaba confundido, no sabía cuál era mi papel. Y por eso pensé que si me dedicaba a la psicología, aprendería qué es lo que mueve a las personas. Lograría no tenerle tanto miedo al inconsciente. Todo el mundo puede ser guardia, pero resulta más difícil mantenerse en guardia contra el impulso de ser sádico, porque es como una furia contenida, una maldad que se puede reprimir, pero que no tiene a dónde ir. Saldrá por algún lado, tangencialmente, de un modo sádico o como sea. Creo que se puede tener más control como recluso, tal vez porque esta es mi experiencia. Todo el mundo necesita experimentar lo que es sentirse preso. Creo que si volviera al experimento ahora, no estaría ni de lejos tan confundido. Sería capaz de hacer muchas cosas de otro modo y no me sentiría tan inseguro sobre qué hacer, porque entendería mucho más cuáles son mis opciones. He conocido a reclusos reales en la cárcel que tenían una dignidad excepcional, que no menospreciaban a los guardias, sino que les tenían mucho respeto, y que no creaban en los carceleros un impulso sádico, porque podían ir más allá de la vergüenza de su papel. Sabían mantener la dignidad dentro de esa situación. Philip, ¿cómo relacionas todo eso con el antiguo debate sobre la naturaleza humana? Tenemos por un lado, como tú sabes muy bien, la idea budista de que el ser humano es amable. Pero por otro lado está la idea occidental de que somos agresivos y nuestra naturaleza es mala. Creo que es un debate artificial. Creo que las personas nacen con la capacidad de ser buenas o malas, afectuosas o indiferentes, creativas o destructivas, que la misma mente empuja a unos a convertirse en villanos y a otros en héroes. Pero es la misma mente, porque por lo general, para ser un héroe hay que tener un mal contra el que luchar. Debe haber destrucción. De modo que la misma situación que hace que alguien cometa actos terribles hace que otra persona sea un héroe. No sabemos por qué exactamente. Hay muchos estudios sobre el mal, pero pocos sobre el heroísmo. Es fantástico, ¿no? Porque, veamos, tanto en el caso del héroe como en el del criminal, ¿quién es responsable? ¿La propia persona? ¿La institución? ¿El sistema? ¿Qué opinas tú? ¿Quién tiene la culpa de todo eso? Me parece un tema fascinante. En el Holocausto teníamos a los nazis que asesinaron a millones de judíos, gitanos, homosexuales. Pero en todos los países del mundo, bueno, en los países en los que estuvieron los nazis, hubo personas que ayudaron a los judíos, que arriesgaron sus vidas, y eran personas corrientes. ¿Y cuál es la diferencia entre las personas que cometieron actos atroces y los que hicieron cosas buenas? ¿Podríamos intercambiarlos? No lo sabemos, es como un experimento humano. Lo que intento entender es si como sociedad podemos crear maneras nuevas de educar a los niños para empujarlos en una dirección en la que piensen que son héroes a la espera. Un héroe puede ser la madre de alguien. Un héroe
Es alguien que ayuda a los niños de África cada día y hace de eso su trabajo. Así que hay que ensalzar a los héroes normales y corrientes. De hecho, quiero crear una enciclopedia de héroes en Internet, en la red, como la Wikipedia. Y ya he empezado. Tengo unos 1000 perfiles con fotografías e historias. Quiero animar a la gente de todo el mundo a que diga, he aquí mi héroe. A que nos mande información. Queremos tener todos los héroes históricos, los famosos como Aquiles y Agamenón, pero también los héroes más corrientes. Que alguien nos diga, ahora os contaré por qué mi madre es una heroína, y nos envíe la historia, para tener en un lugar disponible a toda la gente del mundo esta enciclopedia de héroes. Hay que inspirar a los jóvenes para que dejen de ser tan egocéntricos. En Estados Unidos tenemos toda una cultura del yo. Ya lo decía esa canción de Frank Sinatra, tengo que ser yo. Pues no, los héroes dicen, tengo que ser nosotros. Hay que empezar a pensar cada día qué se puede hacer para hacer sentir especiales a los demás. Decir un cumplido, hacer un pequeño favor. Mientras esperas para convertirte en un gran héroe, debes preguntarte, ¿qué puedo hacer cada día para ser un héroe pequeño? A los héroes reales ni les salen rayos por los ojos ni tienen superpoderes. Los héroes ordinarios son gente corriente, como tú o como yo. Lo único que les distingue es su coraje, compasión, dignidad e integridad cuando se ven confrontados por una situación injusta, abusiva o crudamente criminal. Entonces son activos y creen verdaderamente en su propio sentido de lo que está bien y es correcto. Lo creen hasta el punto de sacrificarlo todo, de arriesgar la vida si hace falta, o su posición, su carrera, o la aceptación de los demás. No son egocéntricos, son sociocéntricos. El sendero del héroe está plagado de innumerables pruebas. Las más duras, superar sus temores y miedos cuando se enfrentan con la masa. Porque ésta se mueve por miedo, inercia y obediencia ciega. Y es que la autoridad no es necesariamente sinónimo de sabiduría, no lo olvidemos. Sin embargo, el del héroe no es un mero acto de rebeldía. Su reacción al ayudar a alguien va unida a un profundo sentido de la responsabilidad. No busca el interés, que lo compensen, ensalcen o hablen de él. Para estas personas su acción no es más que el resultado de lo que es lógico y normal. Es sencillamente lo que todos deberían hacer. Al final del camino, la ganancia del héroe es haber recuperado su alma, haberse convertido en un auténtico individuo. Recuerda que tú también llevas un héroe dentro, esperando salir si alguna vez es necesario. Hay otra cosa muy interesante, y es, tú has investigado sobre la influencia del tiempo. Sí. Del tiempo en la conducta. Y mientras hablabas estaba pensando, cuándo se es bueno o malo según el tiempo. Me alegro de que me lo digas, Eduardo. He estudiado la psicología del tiempo durante 30 años. Nuevamente, teniendo en cuenta mis orígenes, debo decir que cuando se es pobre, todo el mundo vive en el presente o en el pasado, no en el futuro. La manera de volverte rico y llegar a la clase media es mediante una educación que te centre en el futuro. Si estás orientado al futuro, antes de tomar una decisión, sopesas cuáles son los costes y cuáles son los beneficios. Si los costes son grandes, no lo haces. Si los beneficios son grandes, sí que lo haces, por supuesto. Básicamente, lo que hemos hecho es crear una escala para medir las distintas zonas temporales de la gente respecto al pasado, presente y futuro. Se puede pensar en el pasado de dos maneras. Pensar en todas las cosas malas, los abusos, los rechazos, o pensar solamente en las cosas buenas. Se puede vivir en el presente disfrutando del momento y ser feliz, pero si lo haces en exceso, te puedes volver adicto a todo. Si eres pobre, puedes convertirte en un fatalista del presente. Nada de lo que haga va a cambiar las cosas. Entonces no planearás nada, porque tener planes o no tenerlos no cambia nada.
Lo que hemos demostrado es que estas zonas temporales distintas tienen una gran influencia sobre nosotros, sobre la gente con la que nos asociamos, el tipo de trabajo que buscamos, las probabilidades de meternos en líos y cometer delitos. Y conecta con el mal porque si solamente te centras en el presente, nunca piensas en lo que puede pasar si engañas, hurtas, robas o practicas sexo no seguro, porque nunca piensas en el futuro. El mal consiste en personas que se quedan atrapadas en el presente y nunca piensan en el futuro. Nunca piensan. Si violan a una mujer porque quieren sexo, ¿qué es lo que pasará con esta mujer durante el resto de su vida? Nunca piensan en la mujer en el tiempo, solamente en su propio placer aquí y ahora. Me planteo entonces cómo podemos empezar a entrenar a las personas para que tengan una perspectiva temporal equilibrada, que no se centre excesivamente en el futuro porque entonces te vuelves adicto al trabajo. Claro. Que no sea negativo sobre el pasado, sino positivo, porque lo positivo del pasado son tus raíces, tu familia, tu cultura en el tiempo, tu identidad. También hay que tener un poco de hedonismo del presente en momentos seleccionados. Al acabar el trabajo, date una recompensa. Este es el equilibrio temporal ideal. Fue en México donde pudimos captar estas imágenes en una exposición sobre la Inquisición. Y yo creo que viene muy a cuento para expresar la conclusión principal que hemos sacado de este programa de redes. Y es que cuando el ser humano lo ponemos en un medio, en un entorno autoritario, despótico, en una institución que rige a sus súbditos de una manera cruel, la mejor persona del mundo se puede convertir en un simple asesino. Los héroes son personas que actúan cuando la mayor parte de la gente no hace nada. Philip Zimbardo. No.